el vídeo anterior vimos cómo podíamos hacer un medidor de revoluciones por minuto para mostrar las revoluciones en una pantalla de display LCD. La resolución vimos que altas revoluciones no era demasiado buena. En este vídeo vamos a utilizar la misma placa, pero vamos a actualizar el firmware para que la resolución suba al máximo posible, la máxima velocidad que permita el cristal de cuarzo. Al final obtendremos dos modos de funcionamiento: el promediado, con saltos más grandes, más fácil de leer, y el de precisión, para comprobar la estabilidad de revoluciones de un motor. Para comprender un poco mejor el funcionamiento, vamos a ver un poco en detalle la tabla Excel con la que hice los cálculos para ver los saltos y la precisión que se iba a mostrar en el display. Aquí vimos que el contador partía de 100 microsegundos, es la base de tiempos, entonces hacía una cuenta, con 10 cuentas de 100 microsegundos sería un milisegundo. Vemos que la frecuencia serían 1000 ciclos y esto serían 60.000 revoluciones. Vamos a ver un poco la fórmula. Para calcular estas revoluciones será el valor de la frecuencia multiplicado por 60. Lo que vamos a hacer es este salto que hay entre uno y otro, que son 100 microsegundos, hay un valor de resto que ese lo podemos obtener con un temporizador sacado directamente del cristal de cuarzo. Ese temporizador en principio lo despreciaba en el firmware anterior. Ese valor podía estar a punto de saltar al valor siguiente y entonces tendríamos este error en este caso, que tendríamos entre 60.000 y 54.545. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el salto que hay entre dos valores sucesivos y ese resto lo vamos a dividir entre el contador. Vamos a ver la fórmula para entenderlo un poco mejor. Aquí lo tenemos, ese contador serían 170, el valor máximo que tiene, o sea 100 microsegundos, ese contador se mueve hasta un valor de 170, puede valer entre 0 y 170. Cada 170 es un salto. Este contador se pondrá 0 cada vez que crucemos el haz. Si al cruzar el haz hemos medido 10 pasos, sería un milisegundo, más este contador, antes de ponerlo a 0, vamos a leer el valor que tiene. En este caso estamos justo en el umbral que ya va a pasar al salto siguiente, es decir, pasaría al siguiente salto que sería 1,1 milisegundo. Al estar en 170 vemos que el valor que va a obtener cuando apliquemos la fórmula va a ser justamente este, el siguiente, 54.545, porque está en el valor máximo. Si por ejemplo lo ponemos a 0, como podemos comprobar, en la fórmula ya vemos que se nos va a quedar este valor exacto, porque no tenemos que hacer ninguna corrección. Así obtenemos dos modos de funcionamiento: el normal, que luego lo vamos a promediar, que será el valor que tenemos aquí con esta fórmula, la primera, 60.000 dividido entre los milisegundos, que nos da este valor, y el de precisión, que será aplicando la fórmula completa. Este nos va a dar el valor preciso. El promediado nos va a dar siempre un valor un poco más alto. No van a bailar los números, porque ya vemos que los saltos son grandes, pero va a tender a medir un poco de más. Y este nos dará ya el valor preciso y podremos ver con este valor la estabilidad que tiene de revoluciones el motor. En esta fórmula lo que hacemos es obtener el valor que tenemos en este punto, restarlo del valor que tenemos el siguiente, con eso sabemos el salto que tenemos en estos 170 peldaños, lo multiplicamos por el valor que hemos leído y lo dividimos entre 170, que es el valor máximo. Y ese resultado lo que vamos a hacer es restarlo del valor que hemos obtenido. De esa forma, si esto es 0, no tenemos que restar nada, y si es 170, el incremento que hemos calculado antes, que ha sido la diferencia, el salto del peldaño, y al restarlo obtendremos el valor que teníamos justamente abajo, es decir, saltaremos a la escala de abajo. Vamos a hacer la prueba. Ponemos 170 y ya vemos que hemos obtenido justamente el valor del peldaño que teníamos abajo. Con esto hemos hecho ya la corrección. De esta forma aprovechamos al máximo las prestaciones del microprocesador y sacamos al máximo la resolución que podemos obtener del cristal, que en este caso está por debajo del microsegundo, alrededor de 0,588 microsegundos. Sería dividir los 100 microsegundos entre 170. Aquí he puesto un ejemplo redondeando esos 0,588 microsegundos a 0,6. He puesto saltos de 0,6 para ver cómo se verían los saltos a altas revoluciones. Está fijado a 16 bits, lo máximo que vamos a medir son 65.535 revoluciones. A 60.000, que es ya un valor casi al máximo, sería un milisegundo. El siguiente salto sería 1,0006. Pues veríamos este salto
que es de 60.000 a 59.964. Este es el salto más grande que vamos a ver cuando esté en la parte alta. Ya vemos aquí más abajo que si estamos en 12.000 revoluciones ya prácticamente nos va a saltar de una en una. 11.999, 11.997. Y si estamos alrededor de 6.000 ya vemos que incluso se están repitiendo valores. Así tendremos de 10.000 revoluciones hacia abajo una precisión de una revolución por minuto. Aquí tenemos el montaje ya entero, está hecho en el protoboard, es el mismo que teníamos en el vídeo anterior, no hay ninguna modificación, incluso el puente lo vamos a utilizar de la misma forma, lo que pasa que ahora va a tener las dos opciones, la de la media, que sería cuando está el jumper puesto, y cuando está quitado nos va a dar la medida de precisión, es decir, abierto la de precisión, y con el puente va a ser el promedio. El promedio lo que nos va a hacer es la medida con los saltos más altos, como habíamos visto antes, pero además va a hacer una lectura promedio entre la anterior y la siguiente, de forma que esos números tenderán a quedarse más estabilizados en pantalla. Aparte de que el salto es mayor, tenderá a moverse menos los números. Si quisiéramos ver la precisión, lo quitaríamos y ya veríamos con toda la resolución que vamos a obtener, que es el máximo del cristal. El cristal es de 22.118, como vemos aquí, 22,118 megaciclos. Lo encendemos. Aquí nos aparece la versión 1.01, es la primera que voy a dejar, la podéis descargar del blog si la queréis, y a partir de ahora ya nos pone las revoluciones, nos va a dar los cortes de haz traducido a revoluciones por minuto. A los 5 segundos, como está limitado a 12 revoluciones por minuto, se actualiza y ya nos pone a 0 en caso de que no haya corte de haz. Este símbolo, para recordar, nos va a indicar cuando está funcionando correctamente el corte del haz. Es decir, si estamos con un motor deberemos de verlo siempre encendido. En caso de que no lo veamos o que falla de vez en cuando, pues deberemos de posicionarlo mejor, porque si no, no estaría haciendo correctamente la lectura. Vamos a probar un motor de continua pequeño. Aquí lo tenemos alimentado a 3,5 voltios, está dando 146, 147, ya vemos que bueno, como las revoluciones son bajas tampoco están bailando mucho los números. Si pusiéramos el valor promediado, nos tiende a dar más o menos lo mismo, en este caso no vamos a ver ninguna diferencia. Vamos a ir subiendo la tensión a 5 voltios, está con alta resolución, a 8 voltios, a 12 voltios. Ahora vamos a probar el taladro, el de 2 velocidades, en la velocidad 1. Vemos que tiene entre 2300 y 2400, pasamos a la velocidad 2. Vemos la velocidad 2 que tiene alrededor de 2800. Vamos a probarlo de la misma forma pero en valor promediado. Como hemos visto, los números ya no fluctuaban, pero saltaban de entre 2777, 2800 y se quedaban en valores fijos. Ahora vamos a probar este otro taladro que tiene más revoluciones y vamos a irle subiendo poco a poco para ver la deriva que tiene en revoluciones.
Ahora voy a hacer la misma prueba, pero en modo promediado, con el puente. Como hemos podido comprobar, esta medida es mucho más cómoda. Lo que pasa que si queremos ver la estabilidad de las revoluciones, utilizaríamos la medida de precisión.